está aquí, entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Muy buen día a todos y a todas. Estamos aquí nuevamente reunidos para escuchar a los jóvenes del Instituto Lizardi a través de su emisión número 10 de Entre Nosotros. El día de hoy, los jóvenes platicarán de un tema sumamente importante que requiere de nuestra atención y concientización, dado que atenta contra los derechos humanos. Por lo tanto, agradezco la presencia y su colaboración de los jóvenes que conforman el Entre Nosotros. Santiago Castellán Gallegos, Jonathan Chulula Aguilera, Vicente Julián Contreras Otero, Mauricio Mondragón Navarro, Natania Ramírez Valdovinos, Jorge Sebastián Peña Ríos, Juliana Chávez García. Muchas gracias, jóvenes. Cedo la palabra a Mauricio y a Natania. Bienvenidos todos los que nos estén escuchando. Hoy vamos a tocar el tema sobre la explotación infantil, que se puede definir como el trabajo que realizan los niños en el entorno de un sistema de producción. En algunos casos, este término se ha usado como sinónimo de trabajo infantil, pero no es lo mismo. De nuevo, claro está que realizan diversas actividades y tareas. Algunas son positivas, como aquellas que no atentan contra su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su escolarización, es decir, son actividades provechosas para su desarrollo de los pequeños y el bienestar de su familia. Estos pues les proporcionan experiencia, una preparación para que se preparen cuando sean miembros productivos de la sociedad adulta. Pero cuando ese trabajo ya es explotación, es cuando se vuelve peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, ya que se les priva con su escolarización o se les interfiere, o en algunos casos los combinan el estudio, pero con un trabajo demasiado pesado que requiere también de mucho tiempo. Esto es decir, que la explotación viola algún derecho que tiene como niño. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Mauricio. Bueno, recapitulando lo que dijo, ya nos explicó cómo es que se causa. Bueno, más bien nos explicó los métodos que hay, pero las causas de estas, normalmente de la explotación, pueden ser como la pobreza en los hogares de muchos niños y niñas que son víctimas de esto. Provienen de familias muy, pero muy pobres que necesitan subsistir de sueldos no solo suyos, sino también de sus hijos. También puede ser por la cultura, que en algunas zonas rurales de África se considera que a partir de los 10 años los niños deben tener comportamientos de adulto y por lo tanto trabajar y hasta incluso casarse. Y el género. En algunos países del mundo las niñas son consideradas inferiores y se les obliga a realizar tareas domésticas o a trabajar fuera de casa y a la vez se impide que acudan a la escuela. Recapitulando lo que dijo Mauricio, también hay otras causas, por ejemplo, también está acerca de que no siempre, bueno, en algunos casos las empresas transnacionales y demás meten mano ahí y se aprovechan, por así decirlo, de que van a países donde no hay mucho empleo y la economía es bastante baja y lo que hacen es contratar a pues niños para disminuir los costos de producciones. Porque siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes no han visto que, por ejemplo, algo dice hecho en Rumania, hecho en Mongolia, hecho en no sé qué? Pues es porque literalmente, pues, es literalmente en Asia todo eso. Y las empresas pues como que aprovechan eso para pues como disminuir sus costos y de ahí pues nace la explotación infantil. Ahora, sobre mis comentarios. Ya la verdad es que yo, siendo un menor, sí he trabajado también aquí en México y, no, y puedo decir que no sufrí explotación infantil, pero sí tengo que decir que hay una cierta como algo raro en cuanto cuando un niño trabaja. Entonces, no sé, es rara la situación aquí en México. Bueno, en cuanto aquí en México, no es el mundo, pero aquí sí está raro. Es decir, yo trabajé en un lugar y estaba cañón, neta, sí estaba muy cañón todo lo que tenía que hacer, pero es muy raro porque los adultos me trataban menos, ¿saben? Me hacían menos. La mayoría de los adultos me hacían menos en ese trabajo. No me sentía muy a gusto y luego estaba bien cañón, como les decía. He trabajado en un condominio y los adultos como que me hacían menos, mucho, y se notaba, no querían disimularlo. Entonces, pues está raro eso, no me agrada. Bueno, como mis compañeros comentan, este es un tema creo que muy delicado
A nivel global, creo que mencionar la palabra explotación infantil es algo pues fuerte, es algo que sorprende, y no solo porque es un caso en el cual se violan los derechos humanos y tampoco porque están dañando a un ser, sino porque son los niños los que están siendo dañados, el cual en lo personal no creo que sea muy bien tratado aquí en México o no como se debería. Por ejemplo, pues cuántas veces no hemos visto a niños trabajando en semáforos con el riesgo de que pues, algún coche no los vea o que alguna persona con malas intenciones pues, se los lleve. Entre pues infinidad de cosas más que les pueden pasar. Sin embargo, mínimo, en lo personal, jamás he visto algún departamento de protección, como pues tal vez pudiera ser algún policía, el cual trate de ayudarlos. Incluso aún sin saberlo, puede que nosotros seamos cómplices de algún caso de explotación infantil. Por ejemplo, pues tal vez comprar algo, no sé, tal vez unos cacahuates a un niño que vende dulces en la calle, y pues es muy común que ese dinero que ellos ganan, pues se lo queden sus padres para beneficio propio, y pues son obligados a trabajar y les quitan pues los ingresos que ellos adquieren. También me gustaría agradecer a mi compañero Jonathan por habernos compartido esa experiencia. Creo que es un punto en el cual nos hace ver un poco más de cómo es el trabajo infantil, y pues sin más agradecer a Jonathan por compartirnos esta experiencia que él vivió. Así es, Santiago, y pues acabas de tocar un punto muy importante acerca de esto, y me gustaría mencionar una de las causas que pues da la explotación infantil, y pues puede ser tanto violencia en el hogar, desintegración social, falta de afecto familiar, abandono u orfandad, pues esto hace que rompan el vínculo familiar y tanto familiar como escolar. Y pues obviamente los niños se ven obligados a trabajar para cubrir ellos mismos sus necesidades de ingreso, vivienda, alimentación y sociabilización. Además, encontré algo muy importante que es para que la UNICEF pueda considerar un trabajo infantil inapropiado, es cuando se obliga al niño a trabajar a una edad muy temprana, con jornadas excesivas, en condiciones de estrés, ambientes inapropiados, con exceso de responsabilidad y un bajo salario. Y pues también esto viene con que no tienen acceso a la educación, y esto afecta tanto su dignidad como su autoestima. Y esto todo en conjunto dificulta obviamente su desarrollo social y psicológico del niño. Y bueno, y continuando, o sea, acerca de los comentarios que hizo mi compañera Juliana, y pues sí, o sea, bueno, en mi opinión personal, creo que pues el principal motivo de que los niños tengan que trabajar a temprana edad es pues la pobreza que existe pues en su familia, pues no alcanza o bueno, también depende. Tiene que ver mucho la cantidad de familiares que hay, porque existen, bueno, más aquí en México, que existen familias con, obviamente, el papá y la mamá y, no sé, a lo mejor unos 5 o 6 hijos. Y eso sí es un caso, pues, grave de pobreza, porque, pues, no, es muy difícil mantener, la verdad, pues, a 8 personas. Son 8 personas las que se tienen que mantener. Y eso es lo que yo, en mi opinión personal, es lo que da, pues, el motivo principal a que los niños, pues, a muy temprana edad tengan que salir a las calles, no sé, a pedir dinero, a vender, no sé, chicles, dulces en los semáforos, en las calles, en las plazas, que en sí, porque pues no, a esa temprana edad no deben de hacer eso, porque pues a temprana edad los niños deben de estar jugando, deben estar en la escuela, tienen que estar recibiendo educación, y pues lamentablemente es un caso pues muy normal, se podría decir, aquí en México, ya que pues hay mucha pobreza en las familias. Retomando lo que dice mi compañero sobre lo que no es correcto de estar trabajando a esa edad, pues sí, la mayoría de estos niños son entre 15 y los 18 años, pero pues se les obstaculiza la educación, el entrar a una escuela, y pues no les queda de otra más que trabajar, pero se podría decir que para poder sacar adelante a su familia, si no se le es posible entrar a una escuela o recibir educación, pues qué más que
encontrar o buscar algún empleo que sea aceptable para poder seguir adelante y sacar a su familia. Y qué mejor eso que realizar el vandalismo, estar robando. Es mucho mejor encontrar algún empleo estable. Bueno, vamos a un corte, síganos escuchando. Un espacio para conversar. Entre nosotros. Si tú estás aquí, estás entre nosotros. Entre nosotros. Identidad, comunidad, empatía, diversión. Estás entre nosotros. Ya estamos de regreso y retomamos sobre el tema de la explotación infantil. Y la economía mexicana siempre ha estado sostenida por la población más vulnerable, que son aquellos que trabajan más, pero también son los que ganan menos. Y básicamente son los que sostienen la pirámide laboral de un país. Y dentro de ellos, pues, se encuentra la explotación infantil. Estas, pues, ya sea porque sus padres los ponen a trabajar en cualquier cosa con tal de tener recursos económicos, o hasta a veces pueden ser engañados a la familia o al menor, diciéndoles que van a conseguir un buen trabajo, obviamente al niño, para que les permita salir de su condición económica grave en la que están viviendo en ese momento, pero cuando en realidad es una mentira, porque se los llevan a otras ciudades o a otros lugares en donde los explotan en jornadas de trabajo y hasta inclusive sexualmente. Bueno, como lo han comentado mis compañeros, hay varias causas de la explotación infantil, como por ejemplo, pues una de las más conocidas, pues la pobreza en los hogares. Esto ya que muchos de los niños y niñas que son víctimas de explotación infantil provienen de familias pues muy pobres que necesitan más sueldos para poder subsistir. También está la cultura, ya que en algunas zonas rurales, por ejemplo de África, se considera a partir de los 10 años que los niños deben de tener un comportamiento ya de adulto y por lo tanto deben casarse y trabajar. O también pues el género. En algunos países las niñas son consideradas inferiores y se les obliga a realizar tareas domésticas o a trabajar fuera de casa y a la vez se les impide que acudan a las escuelas. Ahora, también creo que hay un punto muy importante de analizar. Hoy en día estamos viviendo una pandemia desde hace ya más de un año debido al COVID-19 que ha estado atormentando a todo el mundo. Debido a esta pandemia, varios restaurantes, tiendas, hoteles, entre muchas otras cosas, han tenido que cerrar, causando la pérdida de muchos empleos. De hecho, según datos del INEGI, 12.5 millones de personas se quedaron sin empleos tras la pandemia causada por el COVID aquí en México. Por lo que varios niños han tenido que salir a trabajar a las calles para juntar dinero para sus familias, poniendo en riesgo su salud, porque en cualquier descuido se pueden infectar de COVID. Me gustaría preguntarles a mis compañeros, ¿qué acciones crees que se puedan considerar para que los niños no salgan a trabajar a las calles arriesgándose a ser contagiados de COVID? Bueno, en mi opinión y más o menos respondiendo a tu pregunta, directamente como tal no hay una forma, ya que como bien dices, no es que simplemente se pueda eliminar la pandemia y pues todos los trabajos vuelvan. Lo que sí es podemos hacer nosotros o la comunidad, pues se podría decir que podríamos hacer campañas o podríamos hacer que la gente trate de ayudar a las otras personas en mayor pobreza o que estas personas, por así decirlo, no que se manifiesten, pero sí como darle al gobierno o decirle al gobierno, por así decirlo, que se tiene que crear algo como en algunos países que ya existen como la OIT, que es son pues organizaciones que se enfrentan a este problema en el cual tratan de crear, pues, darle estudios a esas personas. Entonces, lo que yo pienso, bueno, con lo ya dicho sobre la OIT, que por ejemplo tiene programas internacionales para la eliminación de este trabajo infantil, tiene convenciones para dar a conocer a la gente, que eso es algo que sería muy bueno que las personas o el mismo gobierno haga pues en cualquier país que se vea necesario, por ejemplo aquí en México o más bien en países
que sean de África, ya que son los principales lugares donde más pobreza hay. Bueno, la verdad es que con respecto a lo que dijo Mauricio, la verdad es que estoy de acuerdo